Hola, 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 hola. Gracias por seguirnos como todos los viernes aquí en Debatible. Estamos transmitiendo por las redes sociales de Diario 24 Horas. Nos acompaña a la mesa el doctor Antulio Ontiveros, académico de la UNAM, y además está el abogado Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Bienvenidos a Debatible, bienvenidos a 24 Horas. ¿Cómo les pinta el fin de semana? Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Bueno, pues muy bien, aquí un poco ajetreado, la UNAM prácticamente en paro y pues recién también lo del 2 de octubre, entonces en el medio estudiantil académico y en el nacional está agitado el tema, ¿no? Estuvo agitado el tema y tú que estás ahí, pues estás en ciencias políticas, ¿no? Siempre me confundo. Estás, Correcto. ahorita vamos a tocar el tema del 2 de octubre porque, bueno, pues sí es verdaderamente interesante lo que pasó, quién está haciendo ruido en la UNAM, quién está moviendo los hilos, o son los propios chavos. La verdad, en este país, pues no hay oportunidades, no hay empleo, no tienen forma de hacerse de una casa, pero sí fue mucho ruido el que hicieron. Vamos a empezar con el tema de esta semana, la ley de amparo. El gobierno de México hace una propuesta, cambios a la ley para mover el amparo en el país. ¿Cómo ves, Antulio, esta propuesta? ¿Qué sabor te queda que está ahorita? ¿Pasó en el Senado? ¿Va hacia San Lázaro? Bueno, tiene muchas aristas. Lo podemos ver desde un punto técnico, desde el punto de las garantías y los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos humanos, la parte política, la parte... Entonces tiene aristas, pero vamos a ver. Esta de manera, digamos, de entrada, te podría decir que es bueno, ya sigue siendo una propuesta, pero ya bastante avanzada en su aprobación. Pues es una propuesta que trata en términos reales, de poner acorde la ley con el discurso de la Cuarta Transformación y que aquellos sectores que se han privilegiado a través de lo que le llaman el Estado de Derecho, ¿sí? Bueno, pues hoy dejen de gozar de ese Estado de Derecho en beneficio propio. Estoy pensando, por ejemplo, en el señor Salinas Pliego en este momento que lleva pues prácticamente 13 años montado en la ley de amparo para no pagar Tiene impuestos. dedicatoria esta ley, ¿no? O sea, tiene dedicatoria realmente de lo que dicen muchos politólogos, lo que dicen los boneros, la gente en las redes sociales, que esta ley Sí, es dictada para Salinas Pliego, ¿no? no, pero no, yo creo que no es personal, yo creo que es para un sector, yo creo que es para un sector o dos sectores. Esto es, también hay gente del crimen organizado que a través del amparo se ha librado de muchas órdenes de aprehensión, ha alcanzado la libertad por el tema del amparo. Hay muchos empresarios, hay generadores de violencia, hay políticos, gente de la clase política que también ahí tienes a un cabeza de vaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una reforma que sí tiene dedicatoria, pero no especialmente para una persona. Yo creo que para ciertos sectores que han abusado, que se montan en la ley de amparo, y no solamente ellos, porque los operadores jurídicos, en este caso de los jueces, pues son los que determinan con base en la propia ley si se les otorga o no se les otorga la suspensión provisional y luego la suspensión definitiva. Entonces, yo creo que sí puede ser criticada por cuestiones técnicas, le pega a los de arriba y dicen, bueno, es que también le pega a los de abajo. Pues sí, porque la ley supuestamente tiene un carácter impersonal, es general y abstracta, ¿no? Esas son características de las leyes. Sin embargo, también tenemos ahí un margen de operación en donde los jueces, las juezas, pueden valorar, porque algo que no hacen los jueces o no han estado haciendo los jueces es ver cuál es el impacto de sus resoluciones, pero no solamente en este caso, por ejemplo, por la fórmula Otero, nada más el que promueve es beneficiado por la sentencia, sino que esa sentencia, cómo le impacta a la sociedad. Esto es, a ver, tú no puedes liberar
a un generador de violencia por diciéndole que se le han violado sus derechos humanos, si tú no haces una valoración que cuando ese generador de violencia vuelva a salir a la calle, vuelva a empezar a hacer lo que estaba haciendo, ahí tienes al hermano del Mencho, por ejemplo, ¿no? Entonces vuelven a hacer lo que estaban haciendo, pero los jueces dicen, hemos salvaguardado el Estado de Derecho. Pues sí, le salvaste los derechos humanos, le respetaste los derechos humanos al promovente. Sin embargo, cuando sale, esa persona que goza del Estado de Derecho sale a afectar a la sociedad. Entonces, los jueces, en este caso, también la ley puede ser imperfecta, pero los operadores pueden ayudar a que avance de una manera correcta esta reforma. Eso lo dejo así como un primer comentario de entrada. Bien, gracias, Antonio. Le doy la bienvenida a Debatible, la primera vez que nos acompaña. Muchísimas gracias al abogado penalista Víctor Manuel Ornelas Carsolio. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por sumarte a Debatible. Al contrario, Emanuel, muchas gracias a ti, desde luego a toda tu amable audiencia que hace el favor de escucharte. Muy bien, afortunadamente, muy contento por la invitación y la oportunidad de participar en este tema tan importante para todos. ¿Cómo ves tu primer comentario sobre la ley de amparo? ¿Tiene dedicatoria? ¿Era necesaria? ¿Hace falta que se modifique la Constitución en México en este tema? ¿Cuál es tu primera vista, Víctor Manuel? Mira, Emanuel, me parece una reforma, primero muy amplia, son varios los aspectos que modifica. eh, para hacer justicia a la reforma, tendríamos que decir que no necesariamente todo es malo. Hay algunos aspectos interesantes, la posibilidad que el amparo se fortalezca en relación con el trámite electrónico, los tiempos para resolver estos. En fin, hay algunas cosas que pudieran ser interesantes y que desde luego se entiende podrían ser en beneficio de la población. Hay algo muy importante, Emanuel, que debemos entender. El amparo es la única garantía que los ciudadanos, las personas físicas y las personas jurídico-colectivas o personas morales, como comúnmente se les conoce, que tenemos para defendernos frente a actos de autoridad. Y cuando hablo de actos de autoridad, estoy hablando básicamente de actos del gobierno. La relación que los particulares tenemos con el gobierno está en el ámbito del derecho público y es una relación completamente desproporcionada, desproporcional, es una relación de supra a subordinación. Y esto se da porque el gobierno, Emanuel, es la única institución, la única entidad que tiene la facultad del uso de la fuerza pública, de tal suerte que nos puede imponer sus decisiones incluso en contra de nuestra voluntad. Sin embargo, no todas las decisiones que toma el gobierno respecto de los particulares, Emanuel, son apegadas al marco constitucional y desde luego al marco legal. Es decir, muchas de las actuaciones del gobierno frente a los ciudadanos pueden violentar los derechos fundamentales de estos. De tal suerte que los derechos fundamentales son estas normas jurídicas de orden superior que ponen límites al actuar del gobierno frente a nosotros, los ciudadanos. Y esto es lo más importante. Debemos entender que los derechos fundamentales no son otra cosa que límites al actuar del gobierno. Y si nosotros, como única garantía, tenemos el amparo para defendernos del gobierno cuando éste ha excedido esos límites marcados por los derechos fundamentales y por el marco legal en general, pues evidentemente tenemos que acudir a esta institución que es el amparo para poder defendernos de los actos de autoridad, de los actos del gobierno principalmente. Si bien es cierto, el amparo, digamos, prevé que algunos particulares que suplen al gobierno en algunas funciones puedan realizar actos de autoridad, la inmensa mayoría son actos del gobierno. De tal suerte, Emanuel, que si una reforma, de la manera que sea, limita, reduce, restringe los derechos que ya teníamos en la legislación de amparo, en esta garantía que nos permitía defendernos, es una reforma regresiva.
y por este hecho es violatoria de los derechos fundamentales, viola de manera clara y flagrante el tercer párrafo del artículo primero constitucional, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y facultades deben de respetar los derechos humanos, básicamente atendiendo a cuatro principios. Uno de esos cuatro principios es el principio de progresividad. Quiere decir que cualquier reforma, cualquier modificación que se haga en el ámbito de los derechos humanos debe de tener la finalidad de aumentar el ámbito protector de los derechos humanos y no de restringirlos, porque sería entonces regresiva. Y esta reforma, Emanuel, sí violenta de manera clara y flagrante los derechos que teníamos los ciudadanos respecto de los actos de autoridad que nos parecían violentaban nuestra esfera jurídica. Esto, querido Emanuel, me parece que es un aspecto que hay que señalar, que hay que referir, que hay que tocar, y tampoco considero que, si bien es cierto, hay algunos aspectos en los que debe de fortalecerse las capacidades del gobierno, de ninguna manera se justifican modificaciones de esta naturaleza para que el gobierno deje de cumplir con sus obligaciones o sus atribuciones, o peor aún, de alguna manera se supla la deficiencia en el ejercicio del gobierno. Si las personas salen por violaciones a sus derechos fundamentales, evidentemente esa violación le es atribuible al gobierno, y hay que reclamarle a esas autoridades que no hacen bien su trabajo y que permiten que muchos, personas que tienen conductas antisociales recobren la libertad, con que ahora modifiquemos esta ley, digamos, bueno, pues démosle más dientes al gobierno para que finalmente suplan estas deficiencias. Me parece que es una reforma regresiva, anticonstitucional claramente en dos aspectos por lo menos fundamentales, y que me parece la pena revisar y señalar, porque, insisto, las relaciones entre los particulares y el gobierno, por lo menos los ciudadanos, tenemos el deber de defendernos y de defender la posición que tenemos justamente frente al gobierno. Y hoy esta reforma lo que hace es quitarnos algunos derechos que ya teníamos y que más adelante desde luego comentaremos. Bien. Hace unas semanas, cuando estaba avanzando el nuevo sistema de justicia penal, la elección de los jueces, preguntábamos en la mesa de debatible, ¿qué es la justicia? ¿Para quién es la justicia? ¿Quién alcanza la justicia en México? ¿Existe la justicia? Ahora hago la pregunta conforme a esta ley que nos atañe, Antulio. ¿Para quién es el amparo entonces? ¿Quién puede obtener el amparo? ¿Quién merece el amparo? Porque también alcanzar un amparo pues tiene un precio, tiene un tiempo, tiene una argucia legal ahí, Antulio. Te está silenciado Bueno, tu como lo micrófono, me acaba de parece. explicar el licenciado magistralmente. Ok, No, está correcto. ¿Ya me sí, sí, escuchas? adelante. ¿Para Ok. quién es el amparo? Eh, Debatíamos, ¿para quién es la justicia? ¿Quién alcanza justicia en México? Ahora, ¿para quién es el amparo? ¿Para quién debe ser? ¿Quién debe alcanzar un amparo? bueno, ¿quién debe alcanzar un amparo? Aquel que lo solicita. Ahora, ¿quién lo puede solicitar? Todas las personas, como lo acaba de decir magistralmente el abogado. Eh, las personas físicas, las personas morales. Ahora, me imagino que tu pregunta es, ¿de verdad es accesible el amparo para todas las personas? Todas las personas pueden acceder a la justicia constitucional, digamos, de una manera pronta, expedita y hasta gratuita, si se tiene un abogado, por ejemplo, un defensor público. Bueno, pues el amparo es para todas las personas. Y el amparo ha sido efectivamente el medio de control constitucional por antonomasia que cubre, toda la esfera jurídica de las y los gobernados en el país. Eh, Nada más que debemos también ser un poco o un tanto autocríticos. Efectivamente, el amparo es el medio de control constitucional que ha ayudado durante siglos, ya más de un siglo y medio, al a los gobernados para que el Estado
no los engulla, no pase sobre ellos y sus derechos humanos sean respetados. Y en ese orden de ideas, el amparo, pues es el medio que debería garantizar el que no suframos menoscabo en nuestra esfera jurídica por ataques directos de la autoridad, en este caso llámese gobierno, llámese Estado, y que pues en México ha sido una materia que se distingue entre los que pueden pagar un amparo y aquellos que no pueden pagar un amparo. Ahora, pues evidentemente todos los días se resuelven cientos de amparos a favor de los gobernados, de las gobernadas, y entonces, pues no pudiésemos decir que se vuelve solamente para alguna élite exclusiva. Sin embargo, se han creado cofradías, mecanismos, se han creado estrategias jurídicas para que ciertos sectores de la sociedad que pueden pagar abogados, pueden pagar despachos, pueden cabildear los temas, sean beneficiados a través de la figura del amparo. Ahora, ¿es culpa del amparo? No, no es culpa del amparo, ¿sí? Porque si nosotros reformamos la ley, necesariamente las cosas van a cambiar. Pues no, eso no va a suceder si también los jueces no modifican su forma de actuar, ¿sí? Porque entonces de mucho también recae sobre la interpretación que hacen los jueces, porque efectivamente, como lo acaba de decir el abogado, el párrafo segundo nos habla de los principios de progresividad, tal, pero el párrafo primero nos dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y luego dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, ¿sí? No se aplicarán, se interpretarán, ¿sí? Conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Ahí están los jueces operando, porque es una obligación constitucional el que los jueces hagan interpretación constitucional, pero hacen interpretaciones a modo, acorde a ciertos sectores de la sociedad que han abusado de ellas. Ahora, no todos han abusado del amparo, al contrario, han sido beneficiados los sectores, digamos, más vulnerables de este país. Si tú ves el amparo en materia agraria, por ejemplo, los tiempos que hay, o el amparo en materia penal, bueno, hay sectores que se pueden beneficiar de la actual ley de amparo, pero entonces no solamente hablemos de la modificación a la ley de amparo, hablemos de esa obligación que tienen los jueces en el párrafo primero constitucional de interpretar, ¿sí?, la Constitución, los derechos humanos conforme a la propia Constitución y los tratados internacionales. Entonces ahí también tenemos un reto, no solamente la modificación en las cámaras, sino qué van a hacer los jueces, qué van a hacer los jueces, porque entonces leyes nuevas, mentalidades jurídicas viejas, o cómo le hacemos, ¿sí? Entonces ahí las cosas están un tanto desequilibradas. Creo que es lo que también debemos discutir. ¿Qué papel han jugado los jueces en este asunto del abuso del amparo? Víctor Manuel Ornelas Carzolio. A ver, abogado, dices, quita derechos que ya estaban y derechos básicos importantes. ¿Qué comentas alrededor de esto, al respecto de estos cambios que están intentando hacer hacia la ley de amparo? Mira, hay básicamente dos aspectos que resultan fundamentales que están referidos al interés legítimo y a la suspensión. En el caso del interés legítimo tendríamos que hablar quién puede promover un amparo. Bueno, básicamente puede promover un amparo cualquier persona que considere en primera instancia que ha sido violentada en sus derechos fundamentales por un actuar del gobierno, por un actuar del Estado. Esto es lo que se conoce como interés jurídico. Hay un acto de autoridad que puede ser de acción o de omisión y que lesiona, vulnera un derecho fundamental del que es titular una persona. Sin embargo, no solamente podía interponer un juicio de amparo aquel que se sentía vulnerado o violado en un derecho fundamental, sino también aquel que tenía un interés legítimo. Y como está actualmente redactada la ley de amparo, ese interés legítimo que se diferencia del interés jurídico, que es el que refería anteriormente, básicamente tiene que ver con el hecho de que una persona o una colectividad
pueda argumentar que ese acto de autoridad vaya a lesionar un vaya a lesionar un derecho fundamental del que se considera titular, aun cuando no haya una afectación personal y directa a esa persona que promueve el amparo, que sí forma parte de una colectividad y que en razón de esa pertenencia puede interponer este juicio de amparo. La reforma modifica el concepto de interés legítimo y me voy a permitir leerlo textualmente para que veamos el alcance que tiene. Y dice, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisiones reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo, etcétera. Esto quiere decir, Emanuel, que a estas colectividades, a estas personas que en representación de una colectividad interponían juicios de amparo, en esta reforma no lo van a poder hacer, porque ellos van a tener que demostrar que esa norma les causa una afectación a ellos personalmente, diferenciada de los demás. Esto va a hacer, Emanuel, que ya no puedan interponer estos colectivos juicios de amparo argumentando un interés legítimo. Eso evidentemente le quita a los ciudadanos o nos quita a los ciudadanos una atribución que ya teníamos y es una reforma en este sentido regresiva. Luego tenemos otra modificación en términos de las suspensiones. Y la suspensión en el amparo es una figura importantísima, fundamental. Tiene, digamos, un aura protectora, vela porque el derecho fundamental no se siga violentando o bien se conserve impidiendo que el acto de autoridad sea de imposible o difícil reparación. De tal suerte que el ciudadano en el momento de interponer el amparo puede solicitar la suspensión de ese acto de autoridad para que no se siga materializando. Hay algunos supuestos en los que la suspensión se dicta de plano, de oficio, es decir, de manera obligatoria, el propio juez, desde el momento mismo en el que recibe la solicitud de amparo, ordena que el acto reclamado se suspenda, se detenga, ¿no? Mantenerlo, digamos, pendiente, ¿no? Ahora, con la reforma, hay diversos supuestos, particularmente aquellos que tienen que ver con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pueda congelar cuentas en los que no procederá la suspensión, es decir, los ciudadanos no podremos solicitar que ese aseguramiento de esa cuenta se vea suspendido, de tal suerte pues que perdemos un derecho que ya teníamos en la actual ley y evidentemente en mi apreciación y en la de muchos abogados me parece que es una reforma regresiva que violenta derechos fundamentales y que en términos de lo que yo refería en el párrafo tercero del artículo primero, viola el principio de progresividad de los derechos humanos y por eso la hace inconstitucional. Y efectivamente, como señaló muy bien el maestro, el artículo primero en su párrafo primero y segundo establece evidentemente que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozaremos de los derechos fundamentales o de los derechos humanos reconocidos por el Estado, que son los derechos fundamentales, y que las autoridades tienen que interpretar tanto la Constitución como los derechos internacionales en el ámbito de los derechos humanos de la manera más amplia, pero siempre en beneficio de la persona, Emanuel. Esto se conoce como el principio pro persona. Quiere decir que sí, que los jueces de amparo están obligados a interpretar la ley, pero siempre en beneficio de la persona, siempre en beneficio del particular, porque así lo establece nuestra Constitución y porque ese es el marco protector de los derechos fundamentales. Hoy, lamentablemente, ante un escenario en el que vemos que la mitad de los jueces que han sido, digamos, puestos por el régimen y las ineficiencias, ineptitudes que han mostrado, sumados a este tipo de reformas, bueno, me parece que nos ponen en una situación
muy vulnerable y muy delicada a los particulares que eventualmente consideremos se nos violan nuestros derechos fundamentales. Interesante el comentario en este cambio de justicia penal que está viviendo México, en este nuevo modelo que se acaban de votar los jueces, ahora se cambia el amparo. ¿Qué subraya sobre estos cambios, sobre estas modificaciones a la ley, Antulio? ¿De qué tendríamos que estar pendientes hacia adelante? Bueno, creo que hay algunos temas, por supuesto que comparto la opinión del abogado, yo tendría algunas matices sobre eso, sobre el tema de la interpretación, pero a ver, creo que es preciso lo que está señalando y oportuno. ¿De qué deberíamos estar atentos? Bueno, está aprobada en una de las cámaras y deberíamos estar atentos a ver qué se discute en la otra cámara, porque efectivamente, como lo acaba de señalar el abogado, creo que hay temas que sí se deben poner atención y yo espero ¿en qué debemos estar atentos? Bueno, lo que inmediatamente debemos estar atentos es qué se discute y cómo se discute en la Cámara de Diputados, ¿sí? Porque tal vez, y espero que así sea, pues que algunos de estos temas sean matizados, sean modificados en la Cámara, en la propia Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores no hubo tanto problema. Sin embargo, bueno, pues a ver qué es lo que resuelve en la Cámara de Diputados y a ver si ponen atención en las cosas que pudiesen mejorarse, en las cosas que pudiesen modificarse. Efectivamente, el tema del interés legítimo, el interés colectivo, el interés, bueno, pues queda vulnerado. Ahora, si nosotros hacemos una interpretación, digamos, totalmente literal, tanto de la Constitución como de la ley, pues sí queda una reforma bastante corta, pero efectivamente, como lo acaba de decir el abogado, tratándose de derechos humanos, la Constitución obliga a los jueces a hacer interpretaciones que mejor protejan a las personas bajo el principio por persona. ¿Sí? Entonces pueden hacer interpretaciones extensivas y no restrictivas. Esto es, yo creo que sí es importante estar muy atentos de la reforma, pero insisto, pero también estamos atentos de los operadores, de las operadoras, de los jueces, ¿sí? Bueno, y es un poco decepcionante si estamos atentos, por ejemplo, que sale una ministra de la Suprema Corte de Justicia a decir que la controversia constitucional es algo así como el amparo, pues yo creo que no Son cosas debería ser tan distintas, ¿no? ambigua e imprecisa. Pero sí, son cosas distintas, son medios de control constitucional, que creo que es a lo que se refería, que ambos son medios de control constitucional, pero tú no puedes decir, es algo así como el amparo, porque efectivamente los poderes públicos tienen mecanismos constitucionales, en este caso las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, esos son los poderes públicos, los organismos públicos, ¿sí? Y los ciudadanos, las ciudadanas, ¿sí? Las personas morales, las personas físicas, pues tenemos el juicio de amparo, efectivamente, a través de los... Entonces, sí son dos cosas distintas, son totalmente dos cosas distintas, se parecen porque son medios de control constitucional, pero no, digo, eso en una ministra de la Suprema Corte de Justicia sí nos deja mucho que desear. Bueno, hemos visto algunas otras pifias de los jueces en las audiencias en donde los abogados, los litigantes, ahí les corrigen la plana, ¿no? A los jueces, y pues es un poco vergonzante esa situación. Bueno, hay una curva de aprendizaje, pero esa curva de aprendizaje no puede durar mucho tiempo, están obligadas y obligados a eso. Entonces, pues sí estamos en un galimatías en donde la reforma exige de operadoras y operadores jurídicos capacitados, que sepan de lo que están hablando, y tenemos una ley de amparo que, bueno, estamos a la mitad del camino, que tiene cuestiones lesivas, que tiene cuestiones que se avanzan, pero esperemos a ver qué dicen en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay más voces disidentes que en el Senado de la República. Yo espero, claro, también hay una mayoría de Morena, igual que en el Senado,
Sin embargo, yo creo que, bueno, pues que se pueda discutir esta parte y se pueda modificar. Yo creo que eso es de lo que debemos estar atentas y atentos. Y ahora, efectivamente, pues va la reforma, si la aprueban tal como está, pues le va a pegar a los que pueden pagar despachos grandes y a los que ahí van con su amparo, por una cuestión, pues ahí personal, ¿no? Pequeña en comparación de los asuntos de los grandes. Sin embargo, bueno, pues debemos esperar que esta reforma pues no avance como está avanzando, que sea detenida, modificada en la Cámara de Diputados y que pues tengamos la posibilidad de seguir trabajando sobre esta posibilidad de ir reformando todo el marco, porque efectivamente no solamente es la ley de amparo, vendría siendo un tema constitucional y de algunas otras leyes. Entonces, pues sí es una ley de gran calado, pero que algo importante, Manuel, también todo está por verse, ¿eh? Todo está por verse porque sí, podríamos tener, mira, por ejemplo, se dijo cuando la reforma del 2011, se dijo que había cosas regresivas en la reforma del 2011. Hay gente que se opuso. Estoy hablando de la gran reforma de derechos humanos, en donde se modifican el capítulo de la Constitución pasa de ser de garantías individuales a derechos humanos. Entonces, ahí hubo gente, voces disidentes que dijeron, no, eso es una regresión, eso, en fin. Entonces, pues sí, qué bueno que haya voces disidentes, pero solamente hasta que esto empiece a operar y a caminar podemos ver perfectamente bien cuáles son los alcances y las limitaciones de la propia modificación. Bien, Víctor Manuel Ornelas Carzolio, a ver, en el grueso, no sé si teníamos ley de amparo o ya no tenemos o vamos a seguir teniendo porque todavía viene la votación, la decisión en San Lázaro. ¿De qué tenemos que estar pendientes la gente común, la gente que no entiende más de leyes? ¿Qué tenemos que estar atentos ante estos cambios, Víctor Manuel? Mira, dijiste algo muy importante, Emanuel. Me parece que uno de los principales problemas que vivimos en nuestra sociedad y que ha traído como consecuencia los gobiernos que hemos tenido, y me refiero a la inmensa mayoría de ellos. Hoy toca hablar del gobierno que está actualmente y particularmente la administración anterior, que han sido, y el tiempo lo han demostrado, desastrosos. Mucho de esto obedece a la ignorancia, al desconocimiento que tenemos en aspectos elementales. Yo quisiera que los ciudadanos, que las personas entendiéramos que nuestra relación o en nuestra relación con el Estado, en nuestra relación con el gobierno, cualquier modificación que fortalezca al gobierno es una modificación que va en contra de los ciudadanos, porque la relación, insisto, es de supra-subordinación. Entre más atribuciones tenga un gobierno, entre más facultades tenga, entre más se fortalezca, quiere decir que los ciudadanos que somos, digamos, la parte débil de esa relación, pues nos vamos limitando, nos vamos debilitando, nos vamos achicando y me parece que esto no es sano. Y no quiero decir que el gobierno no deba tener facultades para combatir particularmente el fenómeno delincuencial, el crimen organizado, no pueda o no tenga facultades para afrontar las diferentes problemáticas que vive una sociedad. Lo que quiero decir es que hay que exigirle eficiencia al gobierno en el actuar público. Y me parece que todas estas reformas lo que hacen es tratar de facilitarle al gobierno el actuar. La reforma que hizo al Poder Judicial, me parece, y lo dijo muy bien el maestro, es vergonzante, es algo que va a pasar a la historia, es yo creo la mayor indignidad que hemos sufrido como sociedad, ver a jueces que no tienen idea
de lo que van a hacer porque no tienen carrera judicial, porque no tienen formación judicial. No debería de haber curva de aprendizaje. El aprendizaje deberían de haberlo tomado desde que ingresaron al Poder Judicial como mecanógrafos, como ve y trae esto o aquello. Empieza por redactar un escrito, siéntate a escuchar, ve, aprende, y después de 10, 15 o 20 años de estar ahí, que pueda asumir con toda dignidad el cargo de juez o de magistrado o de ministro, sabiendo perfectamente lo que va a hacer y lo que tiene que hacer, y sin embargo hoy me parece que queda demostrado la irresponsabilidad monumental que tuvo el gobierno con esta reforma. Insisto, lo que debemos entender los ciudadanos y de lo que debemos estar pendiente es que en toda aquella reforma que fortalezca al gobierno en sus facultades es algo que nos va a debilitar a nosotros como particulares. Nosotros debemos exigirle al gobierno eficiencia en el ejercicio de esta atribución, pero no facilitándoselo, no perdiendo libertades, no aceptando que los ciudadanos perdamos derechos en aras supuestamente de mejorar la función gubernamental. Me parece que esto es un aspecto fundamental y que la gran mayoría de nosotros deberíamos de empezar a interesarnos desde el ámbito más elemental, no en aspectos técnicos que evidentemente escapan a la comprensión de muchos, pero sí estos temas que me parecen fundamentales y elementales para que la propia sociedad vaya tomando también conciencia de las decisiones que toma respecto a este tipo de gobiernos tan populistas y que tanto daño hacen. Pifias irrisorias, ¿no? De algunos jueces, de los nuevos jueces que fueron elegidos para justicia y no saben pues cómo se resuelve, no saben los datos elementales de la ley. Gracias por su participación, estamos en vivo en 24 horas por nuestras redes sociales, o si lo ves más adelante, pues déjanos un comentario, es muy importante para sumar a la conversación, para que crezca nuestro contenido, para que siga este proyecto adelante. Me quiero permitir invitar a Víctor Manuel Ornelas Carzolio y a Antulio Ontiveros a hacer un comentario de qué pasó en las últimas horas. A ver, Antulio, ¿quién está moviendo los hilos en la UNAM? ¿Sí está muy crespado el ambiente? ¿Están muy enchilados los jóvenes? ¿O alguien está ahí pateando la cuna para hacer ruido social, ruido político? Entendiendo también que, honestamente, estamos en un país donde no hay buenos empleos para los chavos. Está complicadísimo que puedan acceder a una casa, que puedan terminar los estudios. En un México muy convulso, doctor. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México es un universo complejo. Hay muchos grupos de muchas ideologías. Históricamente ha habido grupos radicales, digamos. Hoy se aumenta con la cuestión de género esos grupos. No estoy diciendo que todos sean radicales. Entonces, ¿quién mueve la mano? Pues es difícil. ¿Quién mete la mano en la UNAM? Muchos quieren meter la mano en la UNAM. Partidos políticos, organizaciones de estudiantes, en fin, es un enorme universo, es una mixtura de ideologías, es una de posiciones, de formas de interpretar la realidad. Entonces, sería complejo decir quién está metiendo la mano en la UNAM. Ahora, algo importante, la universidad en ese sentido siempre vive estas dinámicas. Evidentemente, hoy hay cuestiones, por ejemplo, este joven en el CCH Sur que mató a su compañero, que es de una Terrible. ideología de perdedores, ¿no? Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con partidos políticos, eso no tiene nada que ver con grupos ideológicos, eso pues, simplemente es una cuestión de perfiles psicológicos, de que nos habla de una situación de la salud mental de los universitarios. Efectivamente, la violencia del interior de la universidad ha ido creciendo. Hubo un profesor apuñalado en el CCH Naucalpan, un profesor de francés que fue apuñalado por el propio alumno. Ha habido actos de violencia. Yo sé de donde trabajo que ha habido amenazas directas de
alumnos hacia profesores. Entonces, el tema de la violencia, de la salud mental de la población, es algo que ya está generando problemas y que necesita una atención especial de urgente. El rector ha fijado posiciones frente a esto. Ahora, el 2 de octubre siempre ha sido digamos, una fecha que se conmemora en la UNAM. La UNAM fue ocupada por el ejército en el año de 1968. La mayoría de los detenidos, de las detenidas, de los encarcelados, de las encarceladas en ese movimiento y de los muertos y las muertas, pues fueron de la universidad. No, no por ello es más importante y menos importante las otras escuelas. Nos da un motivo para reflexionar y para salir a las calles a rememorar esa situación y que conecta perfectamente bien con algo que acaba de decir nuestro compañero, el abogado. Por ejemplo, esta brutalidad por parte del Estado que se refleja a través de las acciones de gobierno, pues efectivamente fue algo que sucedió, es un ejemplo claro de cómo cuando no hay eh, protección a los derechos humanos, cuando no hay garantías, cuando no hay, por 1968, un abuso total de la fuerza. Entonces, esa complejidad, ese universo tan complejo, las situaciones que estamos viviendo en el país, que se reflejan dentro de ese universo tan extenso que es la universidad, pues se va recrudeciendo y creo que sí, efectivamente, hay que la violencia de los jóvenes es cada vez más fuerte, es una forma de manifestar efectivamente la poca certeza que hay en el futuro, hay que decirlo claramente, cada vez menos la educación superior garantiza movilidad social para las nuevas generaciones. O sea, las universidades, el Instituto Politécnico Nacional ya no es garantía de movilidad social y hay un descontento por parte de las y los jóvenes. Aunado a problemas históricos, aunados a problemas, digamos, que se abordan recientemente como las cuestiones de género, y hoy esto que estoy diciendo de la violencia, pero ya una violencia exacerbada hacia la comunidad universitaria, pues lo tenemos ahí. Entonces, yo creo que estamos ya en una situación en donde efectivamente la violencia, a ver, no estoy justificando la violencia, pero los niveles de violencia que estamos observando es también una llamada de atención para el gobierno mexicano en este momento, pero también para la sociedad, ¿eh? Muchas y muchos jóvenes, hay que decirlo, vienen ya dañados desde las casas, ¿sí? Y llegan a las instituciones públicas a reproducir los esquemas que traen desde la casa y ahí ya, sin exagerar, ya tenemos asesinos, ¿sí? Ya están ahí, hay gente que dice que está dispuesta a matar, ¿sí? Entonces, pues está complejo el panorama, ¿eh? Está complejo el panorama. Complejo y terrible, ¿no? Además porque se empiezan a emular cosas que han pasado en otros países de primer mundo, como Estados Unidos, como algunos países en Europa. Lo que pasa lamentablemente en las escuelas, que yo deseo pues que no salte a más aquí en el país, Antonio. Víctor Así es, Manuel así Rodríguez es. Ornella, ¿cómo viste este? ¿Quieres agregar algún comentario? ¿Cómo viste esto? ¿Se salió de control? ¿Alguien está moviendo los hilos o realmente pues los jóvenes están muy enchilados con lo que está pasando en el país? Mira, me parece muy interesante lo que está sucediendo y como bien lo dijo el doctor, la Universidad Nacional Autónoma de México es un universo en el que se agolpan prácticamente todas las ideologías y todas las formas de pensar de nuestra sociedad. Es una institución maravillosa que le da cabida prácticamente a todos. Sin embargo, Emanuel, hay un aspecto que a mí por lo menos me parece particularmente interesante. Históricamente, los grupos políticos que generaban esta inestabilidad en la Universidad Nacional eran movimientos políticos o grupos políticos de izquierda.
Sin embargo, hoy tenemos en el gobierno, desde la administración anterior, a un grupo político de izquierda, por lo menos ideológicamente declarado así, de tal suerte que a mí me da la impresión que hay un rompimiento claro, evidente, por las acciones de gobierno de la presidenta Sheinbaum, que han incomodado a muchos de estos elementos o conformadores de la izquierda mexicana. Y a mí no me extrañaría que esta incomodidad que representa el ejercicio de gobierno que ha asumido la presidenta Sheinbaum traiga como consecuencia tratar de generarle inestabilidad y ruido. Y uno de O los sea, elementos es un fuego fundamentales para que amigo, esto suceda así es es justamente un la fuego Universidad amigo. Nacional. Es un fuego amigo, Emanuel. Yo por lo menos así lo percibo. Históricamente esto ha sucedido así y esta es la impresión que a mí me da. Yo creo que por ahí hay fuego amigo y vamos a ver qué pasa. El doctor lo dibujó muy bien y me parece que habrá que esperar. Ojalá que esto no crezca y que encuentren, por el bien de la sociedad mexicana, que es un rehén de lo que está pasando, la forma de solucionarlo. Sí, Antonio, ¿querías comentar algo? No, 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 Sí. pues simplemente que sí estamos en una situación eh, que abona lo sucedido dentro de la UNAM, abona, pero a mí me parece ser que ya estamos en una situación, o sea, ya cuando un alumno, ¿sí?, mata a otro alumno dentro de un plantel de la universidad, ya cuando un alumno apuñala a un profesor, ¿sí?, ya cuando los alumnos amenazan directamente a los profesoras, a las profesoras, a los profesores, a las profesoras, de ejercer violencia sobre ellos, te voy a contar algo sucedió, no voy a decir dónde, pero porque puede tener ahí algunos datos. Un alumno le dijo, o sea, es totalmente cierto, le dijo al profesor que lo iba a matar y que lo iba a hacer carnitas, ¿sí? Entonces, así la amenaza directa, ¿no? Porque pues el profesor lo dijo, ¿no? Entonces fue y dijo, pues estoy viviendo esta situación con un alumno. Entonces, pues ese es verdaderamente ya de emergencia el tema de la violencia y la salud mental entre la comunidad universitaria, ¿eh? Y sí, efectivamente, sobre eso hay cuestiones que tenemos rezago, el tema, por ejemplo, del acoso sobre generalmente sobre las compañeras, acoso por los propios profesores y parte de la comunidad de alumnos. Eso es algo que se ha dado históricamente, que se ha combatido, pero que forma parte del cuadro de la violencia que se vive dentro de la propia universidad, entre otras formas de violencia. Entonces, pues yo creo que estamos en una situación bastante complicada, porque efectivamente, si vemos el panorama de fuera y luego nos vamos al panorama de dentro, en este caso de la UNAM, es poco alentador lo que estamos viviendo, y es un reto grande, ¿sí? Es un reto grande el que ahora tienen las autoridades para resolver esto. De hecho, hay un llamado del director, pues precisamente ya a que pongamos bastante énfasis y atención sobre el tema de la conducta y la salud mental de las y los alumnos. Pero también eso se extiende a los profesores y a los trabajadores, ¿eh? Que también podemos o tener nuestras patologías mentales y que se reflejan hacia nuestro entorno inmediato, que en este caso puede ser el trabajo dentro de la universidad o los estudiantes dentro de la propia universidad. Pues está muy crispado el ambiente. Bueno, para finalizar, para darle las gracias, nos envían esta pregunta, a ver si la podemos aterrizar en breve. Dice, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la autonomía y garantizar la seguridad con la participación de las autoridades del Estado en casos de violencia o inseguridad? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre esta autonomía y garantizar la seguridad con la participación de las autoridades del Estado en los casos de violencia e inseguridad? A ver, Víctor Manuel Ornelas Carzol.
Mira, yo creo que la universidad tiene un reto enorme lo dijo muy bien el doctor, y este reto enorme tiene que ver con modificar sus protocolos de seguridad, con capacitar adecuadamente al personal que brinda Y Aquí, seguridad a la aquí, Víctor, comunidad creo que era la universitaria. pregunta sobre la ley de amparo. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la autonomía y garantizar la seguridad con la participación de las autoridades del Estado en casos de violencia, en casos de inseguridad? Mira, en el caso del amparo, yo lo tengo claro, hay que fortalecerlo en lugar de debilitarlo, hay que exigirle a las autoridades que hagan bien su trabajo, que tengamos órganos de investigación y de procuración de justicia mucho más capaces, mucho más capacitados, con mucho mayor personal. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, Emanuel, las fiscalías en este país tendrían que multiplicarse. Lamentablemente, el dinero que esto implicaría no necesariamente se transformaría en votos porque es un tema que daría resultados en mediano y largo plazo y a nadie le interesa. De tal suerte que lo que habría que hacer justamente es fortalecer las capacidades del Estado en la investigación, persecución y procesamiento del delito y del delincuente, pero no restringiendo los derechos fundamentales de las personas. Me parece que sería un elemento fundamental a tomar en cuenta. Muchas gracias, Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Te mandamos un abrazo fuerte y gracias por participar en Debatible. Bienvenido a la mesa. Ojalá sea la primera de muchas participaciones. Que Antonio así sea. Ontiveros, Antonio Ontiveros, a ver, ¿cómo equilibrar el amparo, cómo equilibrar entre la autonomía y garantizar la seguridad con la participación de las autoridades del Estado o para casos de violencia o de inseguridad que casi no hay en México, ¿verdad? Bueno, es una pregunta compleja, extensa en su origen, el tema de los modelos de administración y de procuración de justicia, los temas de ciudadanización también del tema de la justicia en México. Esto es, no es que los ciudadanos vayan a administrar justicia, sino que participe la propia ciudadanía en la modificación de estos organismos, hacerlos, digamos, mucho más abiertos. Y también algo importante, a ver, las fiscalías, en este caso la Procuración de Justicia y los tribunales, que es eh, eh, la Administración de Justicia, son una instancia cuando ya ocurrieron los hechos, trabajar sobre la sociedad, sobre los los elementos que permiten a una sociedad ser menos violenta. Hoy, por ejemplo, se habla de la cultura de paz, de cultura de paz. Se debe empezar mucho antes a trabajar sobre esto. Entonces, el tema de los derechos humanos, pues se ve mucho cuando llegan a los tribunales, pero llega antes, todo esto comienza antes, en el ejercicio, por ejemplo, de trabajos dignos, de salario digno, de un ambiente sano, del respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad. Esto es, yo creo que debemos trabajar en lo que se conoce como una democracia, pero no solamente instrumental, en donde las personas puedan votar, sino la democracia tiene que ver con el ejercicio y el reconocimiento de derechos, y esos derechos que ayuden a expandir a las personas en todas sus dimensiones humanas, pero también sus valores, en sus principios, y entender que, bueno, pues la violencia no es solamente algo fatal y un destino, sino que también debemos entender que tenemos una parte humana que debemos desarrollar, y en esto ayuda el Estado, pero también ayuda a una conciencia individual, una conciencia que entendamos que no somos silvestres, ¿no? Que hay elementos que nos ayudan a sacarnos de nuestro estado de naturaleza, como es el propio derecho. El derecho nos saca del estado de naturaleza, la política nos saca del estado de naturaleza. Entonces,
precisamente los tribunales y los juzgados, por lo menos en materia penal, es cuando las personas regresan al estado de naturaleza, ¿sí? O sea, ejercen la violencia para apropiarse lo que no es de ellos, en fin. Entonces, pues recuperemos esa parte en donde salgamos de nuestro estado de naturaleza, hagámonos cada vez más civiles, esto es, vivamos como ciudadanas y como ciudadanos, como personas, y esto, pues no, en ello no participa nada más el gobierno y el Estado, o en este caso el gobierno, la sociedad misma debe participar, debe empujar estos cambios, pero pues es complicado porque la sociedad muchas veces también está volteando hacia otra parte que no son necesariamente sus intereses o sus propios intereses. Y entender, ser autocríticos, ya con esto termino el comentario, lo que está pasando en Culiacán, sí, el gobierno, el Estado tiene mucha culpa, la violencia, pero también la sociedad. Yo no he visto una autocrítica en donde digan, a ver, hemos construido una sociedad de consumo con base en el narcotráfico. Y eso se está pagando, y eso no, yo no he visto que salga la sociedad a hacer autocrítica. Y entonces, con base en la autocrítica, decir, pues las cosas tienen que cambiar. Nosotros ponemos esto y que el Estado mexicano ponga aquello. ¿No? Interesante, interesante, Entonces, Antonio. pero pues, nada más volteamos a ver al Estado mexicano y nosotros, ¿no? Entonces, Interesante, pues ahí dejo muchos temas el que tema, Manuel. siguen siendo debatibles, siguen siendo comentables, los tenemos que seguir revisando porque, bueno, pues ahí vamos como sociedad, ahí vamos como nación, ahí vamos como democracia, tenemos que seguir comentando qué está pasando en el país. Gracias por sumarse a 24 horas, gracias Antonio, gracias Víctor Manuel Ornelas Carsolio, y gracias a ustedes por ver nuestro contenido. También saludo ahí en la mesa de producción a Carlos García y a Andrea Cervantes. Estos 24 horas nos vemos la siguiente semana por esta misma ventana. Buen fin de semana.